Tal? Buen día. Soy aspirante a la licenciatura en Derecho. Mi nombre es Jezrael Sánchez Flores. Para mí es un honor compartir el día de hoy mi tema de investigación, consecuencias de la precarización de los derechos laborales en los docentes de educación básica, caso Escuela Primaria Manuel de Jesús Salgado Calderón, turno matutino, durante el año 2019 en La Paz, Baja California Sur. Bueno, ¿por qué tomar este caso en particular? Creo que los docentes de educación básica comparten rasgos comunes y, sobre todo, compartimos la misma ley. Es necesario mencionar que esta ley ha sufrido transformaciones debido a la reforma laboral de 2012, en la cual se hacen modificaciones a la Ley Federal del Trabajo. Estas modificaciones, como numerosos estudiosos lo mencionan, privilegian el aspecto económico más que el humano. Por lo tanto, aquí surge una controversia entre el trabajo digno contra la flexibilización de los derechos laborales. Quiere decir que ahora se le otorgan en las reformas al artículo 123 más privilegios al patrón para poder despedir. Se crean diferentes tipos de contratos, los cuales no dan garantía ni estabilidad a los diferentes sectores de la población, y esto de alguna manera es un lastre y perjudica a todas aquellas personas que desean tener un trabajo estable y continuo. Ahora bien, Baja California Sur forma parte de este territorio mexicano y como tal ha experimentado estas reformas estructurales que se han dado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y que de alguna manera sembraron un precedente en el cual se perjudican estos derechos laborales. De manera particular, en los diarios de circulación nacional se hizo del conocimiento público que se reformó la ley en el 2012 y posteriormente en el 2013 se reforma la ley educativa. Esta reforma educativa tiene como consecuencia que se emitan leyes secundarias. Estas leyes secundarias, como la Ley General del Servicio Profesional Docente, establecen en el artículo 23 y 53 como obligatorio la evaluación para los docentes, lo cual de alguna manera deja un descontento social, ya que muchos maestros ahora tienen que presentar esta evaluación para poder permanecer en sus funciones. Y en caso, lo menciona el artículo 53, de que estos docentes no salgan o no tengan resultados idóneos, tendrán que ser reasignados a un puesto diferente al de docentes. Es necesario destacar que durante este periodo se dieron varios despidos. Y bueno, la evaluación en el marco de este servicio profesional docente tiene un carácter de punitivo, lo cual ha sembrado un descontento porque violenta estos principios de trabajo digno y de estabilidad. Ahora, este término de precarización, como lo llaman otras personas, otros estudiosos, no es más que la disminución de los derechos de los trabajadores, que están plasmados en el artículo 123, el cual vigila que se cumplan los principios de trabajo digno, de estabilidad, entre otros. Es necesario mencionar que hay una afectación profunda a la identidad nacional. Es decir, los maestros de México sienten que se ha estado atentando contra su profesionalización. ¿Por qué? Porque con esta nueva ley no ofrece ningún incentivo económico, lo cual quiere decir que no ha habido una mejora salarial a pesar de que, por ejemplo, en el Estado se obtuvo el 30% de resultados satisfactorios, lo cual ubica a la entidad como una de las mejores evaluadas junto con Colima y Guerrero. No se ofrecen incentivos, hay una gran movilidad ahora. ¿Por qué? Porque a los docentes ahora solamente se les va a hacer contratos cada 4 años y se tendrán que someter a una evaluación. Es necesario mencionar que en este proyecto de investigación lo que se va a analizar son las consecuencias que ha traído esta reforma laboral, esta reforma educativa y estas leyes secundarias para la población que es objeto de estudio, el cual es el caso de la Escuela Primaria Manuel de Jesús Salgado Calderón. Y bien, en esta escuela se les preguntó a tanto al directivo como a los docentes en dos momentos diferentes. Primero se le realizó una entrevista al directivo de la escuela para saber qué pensaba él acerca o que si él consideraba que sus derechos laborales habían disminuido. Él, al igual que el 80%, manifestó estar en de acuerdo y muy de acuerdo en que estos derechos laborales sí han disminuido.
También se puede observar que los maestros explican que como consecuencia se ha dado un incremento de una carga administrativa, es decir, que ahora ocupan más tiempo para desarrollar actividades que no tienen que ver directamente con la pedagogía o con actividades que puedan impactar en un mejor rendimiento académico de sus estudiantes. Podría destacarse también que la reforma laboral brinda menos estabilidad laboral. De los docentes que trabajan en esa institución, algunos de ellos fueron contratados bajo el régimen de la nueva ley y solamente tienen contratos, por lo cual se puede identificar que los docentes sí están de acuerdo en que la estabilidad laboral ha disminuido. La reforma laboral tampoco ha permitido incrementar los ingresos, ya que como este grupo de personas o de docentes lo refiere, no han visto un incremento significativo desde que se dio esta reforma. Cabe destacarse que todos ellos fueron sometidos a este proceso de evaluación, pero hasta el momento desconocen sus resultados, así como tampoco consideran que esto haya repercutido en su salario. Un aspecto a destacar en las mismas preguntas que se les hacía era referente a la evaluación que planteaba la reforma educativa. Hay que recordar un poquito que entre el discurso oficial que se hacía y lo que proponía la reforma o el INE, el Instituto Nacional de Evaluación, era que esta evaluación iba a permitir dar mejores competencias tanto profesionales y estas hasta el día de hoy creo que desde el punto de vista de los docentes manifiestan que no se han dado. Es decir, la evaluación no ha tenido una retroalimentación ni ha tenido este aspecto formativo que se requería para que pudiera desarrollarse mayores competencias o incrementar. En otro aspecto, también se les cuestionaba acerca de lo que menciona la misma ley, en el sentido de que si ellos consideraban que el no acreditar un examen o evaluación debería ser motivo para que un docente deje sus funciones o se incorpore a otras. Y aquí hubo un acuerdo total de que estaban muy en desacuerdo y en desacuerdo total porque creen que esto no debe ser un condicionante. Piensa que los docentes de nuevo ingreso tienen mejores condiciones laborales que los docentes contratados antes de la reforma. Aquí solamente el 10% mencionó que estaba de acuerdo en este sentido, lo que quiere decir que la gran mayoría manifiesta que las condiciones laborales no han mejorado. Y esto se puede describir porque ellos mencionan que sus prestaciones económicas, incluso las capacitaciones que se les han dado, no han permitido mejorar sus competencias profesionales. Se les pregunta en otro momento si en su opinión todos los docentes de educación básica que laboren en el sector público deberían de tener una plaza. Y aquí creo que el sentir es muy generalizado porque el 80% de los encuestados menciona que sí se les debe otorgar una plaza, lo cual es uno de los principios rectores de la reforma, ya que ésta estipula los contratos que ya se habían mencionado anteriormente. En cuanto a si consideran que debe existir programas que permitan a los docentes mejorar la educación básica y que también estos tengan un mejor rendimiento en sus ingresos, ellos manifiestan en su totalidad estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque mencionan que hasta el momento no se ha creado un programa de incentivos, o por lo menos no lo ha contemplado la reforma educativa que se realizó. ¿Cree que el programa de carrera magisterial era un instrumento adecuado para mejorar los ingresos de los docentes? Y aquí el 90% considera que sí era un instrumento adecuado o por lo menos era un instrumento que les permitía mejorar sus ingresos laborales. Ahora, ¿qué se puede destacar? En este momento resulta muy interesante analizar este tema, ya que, como ustedes saben, el presidente actual de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, ha dado dos acciones importantes. La primera, una iniciativa para la abrogación de la reforma educativa, lo cual ya fue plasmada, ya está vigente, y esto ha llevado a un segundo momento a aprobar ahora una reforma educativa que en este momento ha sido aprobada por los congresos estatales y ya puede promulgarse al grado de constitucional. Ahora, aquí nos deja una gran reflexión este estudio, y es en cuanto a tener el cuidado necesario para emitir las leyes secundarias y vigilar que estas leyes secundarias consideren dos principios básicos del derecho laboral: la estabilidad y continuidad laboral y el principio al trabajo digno. ¿Qué se quiere decir con el principio de estabilidad y continuidad laboral?
Número uno, que se den plazas a todas aquellas personas que estén en la función docente o que ya estén trabajando o que se incorporen al ejercicio profesional. En cuanto a la continuidad laboral, esta quedaría resuelta en el sentido de que si las personas tienen un trabajo digno y seguro, pues no tendrían este cambio abrupto de labores. En cuanto al principio del trabajo digno, es necesario destacar que es necesario que en las leyes secundarias quede claro un programa no solamente de escalafón, sino un programa que permita a los trabajadores de la educación brindar más incentivos económicos que vayan acordes a su formación profesional docente. Es decir, muchos docentes, como en el estado de Baja California Sur, que sí tienen esa formación docente, que han salido idóneos, que están adecuados, que se les brinde un incentivo que pueda de alguna manera mejorar sus ingresos económicos. Pero también considero que un punto a agregar es disminuir esa carga administrativa, que como hemos sabido, aunque ya se menciona por ahí que se piensa hacer, pero es necesario que quede plasmado en la ley, en donde se designe o se promueva un nuevo tipo de gestión educativa, el cual disminuya estas labores que restan tiempo a los maestros de grupo y que les impiden concentrarse en sus actividades básicas como son la planeación, las estrategias, la evaluación de sus propios alumnos y de su capacitación profesional. En cuanto al principio también de trabajo digno, creo que es necesario destacar que es importante que estas leyes secundarias tengan este sentido de brindarle esa justicia social y que también se garantice que todos aquellos egresados de normales o de escuelas de educación, de una escuela formadora de maestros, como la UPN u otras instituciones que brindan las licenciaturas en educación, tengan una preferencia en el sentido de que sean privilegiados para ingresar a trabajar en la educación básica, ya que es muy importante que sí se tenga este perfil para que puedan desarrollar adecuadamente las funciones. Para terminar, quiero compartirles este pensamiento que es un proverbio hindú que dice, a los ignorantes los aventajan los que leen libros, a estos los que retienen lo leído, a estos los que comprenden lo leído, a estos los que ponen manos a la obra. Mi nombre es Jezreel Sánchez Flores, aspirante a la carrera de Derecho. Es un gusto compartir con ustedes este video. Saludos.